Bienvenidos, nosotros somos Jorge Omar Galicia Alarcón y Karina del Rodríguez Solano, alumnos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en la licenciatura de Educación Deportiva, la materia de Proyecto de Nación, con el facilitador, maestro en educación, Guillermo Padromo Rivera. Y les vamos a hablar sobre la colonia en México. La época colonial de México es el periodo histórico de la nación mexicana que inicia en el siglo XVI, con el fin de las cruentas guerras de colonización que produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al territorio de entonces Imperio Mexica o Azteca, y culmina con la Guerra de Independencia y proclamación de la Primera República Mexicana. Durante el periodo colonial, México formó parte del Virreinato de la Nueva España, dirigido por un virrey nombrado por las autoridades españolas. Su nombre fue Antonio de Mendoza y su periodo inició en 1535, siendo este el primer virrey de México en la Nueva España. Así pues, el periodo de la colonia abarca 300 años y usualmente dividido en tres periodos. El primero y más antiguo, en el que corresponde al siglo XVI y corresponde a todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600, y el segundo del siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700, y finalmente el tercero y último, el del siglo XVIII mexicano, y que va de 1701 a 1800. Para entender cabalmente la complejidad de la época colonial de México, habría que analizar en un principio dos tipos de dominaciones españolas, la conquista militar y la conquista espiritual, y después adentrarse en cómo fue el establecimiento de las ciudades españolas, cuál la situación de las naturales, cómo estaba constituido y cuál era el funcionamiento del gobierno de la colonia. La importancia de las autoridades eclesiásticas, las nuevas formas de moral y también el terror que inspiró el Santo Oficio. Todo ello sin olvidar, por supuesto, los estratos o castas de los que estaba compuesta la sociedad colonial. Parte del sistema de opresión y control que la colonia impuso a las poblaciones indígenas consistió en despojarlos de su idioma y sus tradiciones, tenidas por paganas y heréticas. Así se les impuso la religión católica y con ella normativas sociales y éticas de la sociedad española, con las cuales pensaron ganar almas para la Iglesia católica, dado que los indios, a diferencia de los negros, eran considerados seres humanos, aunque deficientes, necesitados de tutelaje. Se restauró la Iglesia católica en la Nueva España, edificando muchos de sus templos y sus espacios, literalmente sobre ruinas de las que habían pertenecido a las culturas indígenas. Con ella, además, llegó la Santa Inquisición. La ausencia de mujeres blancas durante los primeros tiempos de la colonia justificó que los colonos europeos tomaran una o varias amantes indígenas. Así surgieron las castas y el mestizaje. Entre ellas surgieron blancos peninsulares, que eran blancos nacidos en Europa, blancos criollos, blancos nacidos en América, los mestizos, descendientes de la unión de blanco con India, indígena, los habitantes de los pueblos precolombianos, así como sus herederos, y los negros, que eran esclavos africanos. Para concluir con esto, la época colonial en México tuvo 10 puntos importantes. 1. La conquista. 2. Fundación del virreinato. 3. Organización político-territorial. 4. La sociedad colonial. 5. Mestizaje y castas. 6. Economía. 7. Evangelización. 8. Cultura. 9. Expansión urbana. Y 10. Fin de la colonia, para después dar paso a la independencia de México. Y es así como finalizan 300 años de desigualdad,